Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con el maestro don Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí me tienes, en Big One una vez más. Más de 2 años ya, ¿eh? En Big One más lo que hicimos antes tú y yo en Libertad, cuando tenías tu pequeño podcast. Ya 4, casi un lustro, podemos decir. 3 años y medio. Ah, tú llevas siempre mejor las cuentas. Es que la cronología es importante. Ay, tanto y tanto y tanto. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque la cronología es importante en la historia todavía más. Pues vamos a hablar de la Conferencia de París de 1919 y el primer tratado de paz resultante de esa conferencia, que fue el de Versalles, en el que Alemania pone fin a su triste participación en la Primera Guerra Mundial. Hubo otros tratados de paz con Hungría, con Austria, con Turquía, con Bulgaria, pero eso a lo mejor hay que dejarlo para otro programa. Sí, porque es verdad que el Tratado de Versalles, yo creo que al que más o al que menos lo ha escuchado. Sí, Es, digamos, el más conocido, el más polémico también. sí, los otros, el de Saint-Germain, Trianon, Neuilly, Chevres, esos no son tan conocidos. No, eso ya es... Y eso que, como veremos cuando hagamos el programa sobre ellos, armaron unos cuantos líos, porque las guerras de Yugoslavia a finales del siglo XX, el conflicto de Israel y Palestina, los armenios, los kurdos, son resultado de esos otros tratados de la Conferencia de París. Bueno, pues vamos con el más conocido, que es el de Versalles. Solo que no vamos a empezar por la conferencia en sí, sino por la persona que quiso poner en marcha todo este proceso de paz, que fue el presidente de Estados Unidos de la época, Woodrow Wilson. Ah, vale. Sí, por donde tú quieras, es el maestro. Pues si te parece, lo que vamos a hacer es tratar de entender cómo se llevó a cabo este Tratado de Versalles, tomando como punto de partida la actividad de ese presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que fue quien a la larga puso en marcha todo este proceso de paz. Hemos de entender que Wilson nació en 1856, hijo de un pastor presbiteriano, con quien se trasladó a un estado del sur en un momento en el que todavía existía la esclavitud. Wilson de niño va a vivir en sus carnes la guerra de secesión, que va a terminar cuando él tiene en torno a 10 años, y que va a hacer de él, curiosamente, un hombre racista. Y esto es muy importante, porque tenemos la imagen de Wilson como el gran pacificador, el hombre con unas políticas sociales muy interesantes, pero que al mismo tiempo defendía la segregación racial o no terminaba de tener toda su simpatía por los judíos. Wilson fue alguien que, a través de su formación académica, logró consolidar la figura de un eminente profesor. En muchos casos, la práctica de su padre como pastor dando buenos sermones a Wilson le fue muy útil, porque más que dar clase, lo que hacía era sermonear en clase, pero con mucho estilo. Y entonces eso hace que cuando llega a los 50 años es un hombre muy prestigioso en el mundo académico, vinculado sobre todo a la Universidad de Princeton, o a la universidad que hoy conocemos como Universidad de Princeton. Y es en ese momento, ya con más de 50 años, cuando se lanza a su carrera política, primero como gobernador de New Jersey y después ya como candidato a la presidencia de Estados Unidos, que consigue en 1912. Y llega a esa presidencia con algunas ideas muy claras. La primera es una serie de políticas sociales muy ambiciosas. Él critica abiertamente a los grandes empresarios que consideran que se dedican a enriquecerse, si es necesario, a base de explotar a sus trabajadores. Uno escuchando esto puede pensar, ostras, ¿estamos ante un comunista? No, porque él sí que defiende el libre mercado, él defiende la eliminación de barreras aduaneras, él defiende la libertad de navegación en los mares, todas ideas que va a incorporar en el Tratado de Versalles, pero sí considera que hay que legislar el mercado laboral para ofrecer mejores condiciones de trabajo a los obreros. Con ese programa es con el que va a resultar elegido en un momento donde las tensiones militares en Europa son cada vez más crecientes. De modo que otra de las ideas que Wilson llevaba en su cartera política era el rechazo a que Estados Unidos pudiera intervenir en cualquier conflicto que se produjera en Europa, y hemos de pensar que para ese momento ya estaban viviéndose unos cuantos conflictos, sobre todo en las guerras de los Balcanes, todas aquellas guerras que enfrentan a Bulgaria, contra Grecia, contra el Imperio Otomano. Pues bueno, Wilson apuesta por el aislacionismo de Estados Unidos.
hasta el punto de que cuando estalla la guerra, en 1914, él rápidamente se declara opuesto a la posibilidad de entrar en esa guerra e incluso más allá de una cierta alianza tradicional con la Gran Bretaña, que en realidad no era tan tradicional, es algo que había comenzado a desarrollarse en las últimas décadas, una alianza que permite enviar una gran cantidad de suministros a esa Gran Bretaña. Por ejemplo, en esos primeros años del conflicto, en las salas de cine, antes de proyectar las películas, había mensajes donde se invitaban a los presentes a no mostrar ningún tipo de querencia por ninguno de los dos bandos que se estaban enfrentando en Europa. A la larga, para Wilson, para los votantes de Wilson y para una buena parte de la sociedad estadounidense, la vieja Europa era un territorio dominado por un grupo de emperadores que imponían su capricho y que había desembocado en el conflicto armado que se estaba viviendo. Después de todo, hemos de pensar que en ese momento, quitando quizás el país más significativo que no era una monarquía, es Francia, el resto todo eran monarquías, pero además a nivel imperial. La reina de Inglaterra era emperatriz de la India, pero en Rusia había un zar, por tanto un emperador, en Alemania había un Kaiser, por tanto un emperador, en Austria-Hungría había un emperador, en el Imperio Otomano había un emperador. Pues bien, para estos estadounidenses, lo que veían en Europa, insisto, son esos viejos imperios en donde los emperadores de forma caprichosa habían decidido enviar a sus hombres a morir en el campo de batalla. Ojo, en Estados Unidos, a la par, sí había una minoría política encabezada por el ya expresidente Theodore Roosevelt, que sí eran partidarios de poder entrar en la guerra mundial y sobre todo al lado de la Gran Bretaña y sus aliados. Pero en ese momento, en esencia, lo que hacían era ruido y poco más. Cuando los alemanes comienzan la guerra submarina, destruyendo todos los mercantes que cruzan el Atlántico para evitar el correcto abastecimiento de la Gran Bretaña. Y hay un momento en el que deciden atacar cualquier barco que cruce el Atlántico, es cuando surge el problema de Lusitania, este transatlántico que va a ser hundido frente a las costas de Irlanda y en donde mueren más de un centenar de ciudadanos estadounidenses, 1915. Aquí, curiosamente, Wilson envió una queja personalmente al Kaiser alemán, diciéndole que esto no podía volver a ocurrir y que en caso de que ocurriese, si hacía falta, Estados Unidos entraba en la guerra. Una frase final, la de la entrada en la guerra, que sorprendió al gobierno de Wilson, donde sus ministros, sus secretarios de Estado, estaban acostumbrados a un Wilson pacifista, opuesto al combate, a la guerra y demás. Después de esa carta enviada al Kaiser, durante unos cuantos meses, prácticamente 2 años, los submarinos alemanes se van a retener. Acaba el primer mandato de Woodrow Wilson, se presenta a un segundo mandato, 1916, y en ese segundo mandato uno de los elementos fundamentales va a ser su compromiso para evitar que Estados Unidos entre en la guerra, en un momento en el que aquel partido proguerra que lideraba Theodore Roosevelt empezaba a tener cada vez más predicamento dentro de Estados Unidos. Wilson va a ser reelegido, pero con un porcentaje muy pequeño frente a su primer mandato, donde fue elegido claramente. Aquí la diferencia con el segundo, con el republicano, va a ser muy pequeña porque Wilson siempre se presentaba por el Partido Demócrata. Pero en cualquier caso, una vez que asume el poder, lo hace reafirmándose en esa intención de no participar en la guerra. Una intención que va a cambiar a los pocos meses, porque la campaña submarina en el Atlántico se relanza, vuelven a hundir barcos donde hay estadounidenses, hasta el punto de que Wilson por fin decide entrar en la guerra en abril de 1917. Una entrada en la guerra que no provocó un cambio inmediato en el campo de batalla, porque el ejército estadounidense tuvo que de alguna forma formarse, era un ejército relativamente pequeño, hay que hacerlo crecer, hay que reclutar hombres, hay que entrenarlos, hay que armarlos, hay que vestirlos. En muchos casos lo que hacían era enviar a todos estos hombres con un ligero entrenamiento hasta la Gran Bretaña, Francia, y era allí, con armamento británico, francés, con ropas hechas en Gran Bretaña o en Francia, como terminaban de formar ese ejército. Pero bueno, ese proceso es muy lento, de modo que el impacto real de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial
tardó más de un año en hacerse presente. Y mientras tanto, Wilson entendió que tenía que ir mentalizando a sus ciudadanos de que esos soldados que estaban siendo enviados a Europa para terminar de formarles y para uniformarles y armarles para ir a las trincheras, iban a morir por una causa justa. Y es entonces el famoso discurso de enero de 1918, en donde ya Wilson plantea sus famosos 14 puntos. Porque lo que el presidente de Estados Unidos tiene claro es que acude a la guerra con una intención manifiesta. Esa tiene que ser la última guerra. Tenemos que resolver ese conflicto de tal manera que en el futuro no vuelva a haber campos de batalla donde los jóvenes mueran, sencillamente porque se van a articular los mecanismos mediante los cuales, algún tipo de arbitraje, las potencias puedan resolver sus conflictos sin tener que acudir una vez más a esos campos de batalla. Y son 14 puntos donde Wilson muestra a las claras todas las ideas que ha venido forjando desde su juventud muy religiosa, su primera actividad profesional como académico, su actividad posterior como político. Repasar los 14 puntos muestra, insisto, una serie de ideas que en ese momento eran, en algunos casos, revolucionarias, pero además un conocimiento bastante preciso de lo que estaba sucediendo en Europa, sobre todo, y aquí hemos de tenerlo muy claro, de que el problema principal habían sido los viejos imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría y Turquía. Es decir, cuando un año más tarde, en el Tratado de Versalles, se considere que Alemania es el culpable de la Primera Guerra Mundial, ya lo sugería Wilson en los 14 puntos. O sea, más allá de las buenas ideas que Wilson llevaba, también llevaba ya esa condena a Alemania. De los 14 puntos, los 5 primeros son realmente ambiciosos. Comienza por uno que parece evidente ante lo que había sucedido en aquel verano de 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, que es que todos los acuerdos diplomáticos tienen que ser públicos. Hay que evitar todos aquellos acuerdos secretos que provocaron que en aquel verano de 1914 empezaron a salir de los cajones un montón de alianzas inesperadas que en cadena pusieron a toda Europa en pie de guerra. Acuerdos públicos. Y a partir de ahí, los 4 siguientes puntos son muy interesantes. Segundo, libertad de navegación en los mares. Esto no es que fuera un problema. Pensemos, una de las grandes rivalidades que había habido antes de la Primera Guerra Mundial es el empecinamiento de Alemania de constituir una flota tan grande como la británica para tener un control de los mares tan notable como habían tenido los británicos, pero en clara rivalidad, no en una sana competencia o directamente en una colaboración abierta. Wilson quiere eliminar esa posibilidad de que vuelva a darse un enfrentamiento por el dominio de los mares, que los mares queden abiertos a todos. Claro, que esto esté en el punto 2 parece un golpe directo al estómago de la Gran Bretaña, su aliado tradicional, que es el primero que va a querer seguir teniendo ese dominio sobre los mares. Pero es que el punto número 3 lo que hace es abogar por la eliminación de barreras aduaneras. O sea, está tratando de imponer una política realmente liberal que, de nuevo, lo que hace en cierta manera es desmontar todo el sistema de los imperios que se habían ido construyendo sobre todo en la segunda mitad del XIX. Siguiendo el modelo que habíamos pensado que era exitoso en la Gran Bretaña, tener el mercado cautivo de la India, que abastecía de materias primas a la Gran Bretaña, y la Gran Bretaña vendía a los indios la materia elaborada, pues lo que vamos a hacer ahora es un cambio fundamental porque vamos a conseguir que esto no se vuelva a dar, esos mercados cautivos, porque eliminando las barreras aduaneras de cualquier lugar, claro, los ingleses ponían barreras en la India para que, por ejemplo, alemanes o franceses vendieran en la India o en la propia Inglaterra. Eliminemos, que la libre competencia organice todo esto. Claro, eso también parece un golpe directo a sus aliados británicos, franceses. Así que, pero a la larga puede ser nada más que una carta a los Reyes Magos, una lista de deseos. Bien. El siguiente punto tiene que ver con la reducción de los ejércitos. Si uno de los problemas había sido la escalada militar que había provocado que había demasiada gente empecinada en ir al combate en ese verano de 1914, reduzcamos los ejércitos.
Y esto se aplicará en el Tratado de Versalles, pero solo con los derrotados, de modo que se le quedó a medias. Y el número 5 va a ser sin duda el más polémico, porque es el derecho de autodeterminación. En algunos casos pensando en los pueblos colonizados. Pero en realidad en la cabeza de Wilson, sobre todo lo que está pensando es, por decirlo de manera rápida y simple, en los países con blanquitos. O sea, y lo vamos a ver en los puntos siguientes, cuando Wilson se lance a ir analizando la situación política que se vive en Europa, donde hay una serie de nacionalidades que no tienen Estado y entonces hay que darles margen. Es cierto que en el Tratado de Versalles se llegó a debatir, y en el caso de Turquía es muy interesante, la posibilidad de dar un Estado a pueblos sin Estado como los árabes, los kurdos, los armenios, los judíos. Bien, pero no es que Wilson tuviera un especial empeño en que ese tipo de problemas se resolvieran. Y al final no terminaron por resolverse bien. Es una de las tristes herencias que tenemos de la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. Él estaba pensando más en la autodeterminación de las nacionalidades europeas. Claro, aquí lo que no sabía Wilson es que se metió en un enredo absolutamente infernal, que lo vivimos hasta hoy. O sea, es que si los europeos deciden crear nacionalidades, tienen una capacidad espectacular. No estamos hablando ya del problema de los Balcanes, sino de la balcanización del resto de Europa. Vivimos en España, pensemos las tensiones nacionalistas independentistas de vascos, catalanes, y si queremos podemos ir un poco más lejos. Bien, pero ¿qué ocurre en Francia cuando de repente levanta la cabeza de vez en cuando algún corso o algún bretón reclamando su propio territorio, o la Padania italiana, o la Baviera alemana? O sea, de vez en cuando nos vamos a encontrar voces que consideran que aquella autodeterminación de la que hablaba Wilson es una especie de derecho natural, propio de cada ser humano, lo cual no deja de ser una perfecta chorrada. Y aquí, Jano, me vas a permitir que me detenga un momento en hablar de por qué me parece una chorrada el derecho de autodeterminación. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que una chorrada que anda que no ha causado guerras y problemas. Sí, pero claro, ahí siempre tienes el debate de nación sí, nación no, derecho de autodeterminación garantiza a las naciones. Claro, es que esto, de las pocas cosas que dijo Zapatero, digo que dijo muchas, digo más o menos razonables, fue cuando dijo que esto de que es una nación es un concepto discutible, y es verdad. Pues para aquellos amantes de la historia que habitualmente nos siguen en Pedazos de Historia, RBA Editores ha puesto en marcha una colección de grandes autores, por aquello de que las novelas que han marcado la literatura universal también nos sirven para entender el pasado. Una colección que se pone en marcha ahora en enero de 2026 y que como oferta de lanzamiento nos va a ofrecer la novela inmortal de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, por un precio de 7,99 €. RBA Editores pone así en funcionamiento esta colección de autores clásicos, una colección vinculada a un sello ampliamente conocido, el de Gredos. Que ustedes puedan conseguir estos libros, ya sea en su kiosco, ya en la página web literaturagredos.com. Aprovechen la oportunidad porque conseguir a los clásicos de una forma tan económica realmente es algo que hay que saber aprovechar. Este es el punto de vista que tú puedes defender. Pero pensemos que cuando hablamos del derecho a autodeterminación, lo que Wilson hace es aplicarlo a los pueblos. Y claro, aquí entramos en esa patata caliente de definir qué es un pueblo. Porque yo puedo tener derecho a autodeterminación sobre mí mismo y decidir qué es lo que quiero hacer. Yo, por ejemplo, puedo defender mi derecho a estudiar algo que me resulte atractivo, o mi derecho a cambiar de país, o mi derecho a profesar la religión que yo desee. Pero claro, cuando ese derecho de autodeterminarse, de decidir cuál es el destino que uno tiene que manejar, se aplica a un concepto tan etéreo como el de pueblo, entonces, ¿por qué Cataluña tiene derecho a autodeterminación, pero, por ejemplo, no lo tiene Arévalo? ¿Vale? Este pueblo de la provincia de Ávila.
¿O por qué tiene derecho a autodeterminación el País Vasco y no lo tiene el barrio de Tetuán en Madrid? O sea, no, es que históricamente, ¿no? Históricamente yo me puedo inventar la historia del barrio de Tetuán y explicar que los emigrantes que llegaron aquí después de la guerra civil y sobre todo terminan por asentarse en Tetuán, lo que van a hacer es constituir un modelo social que tiene derecho a autodeterminarse. O sea, claro, a partir de ahí, el melón que abrió Wilson con ese empecinamiento por defender el derecho de autodeterminación, él lo tenía muy claro. Él pensaba que había 2 docenas de pueblos a los que darles margen y poco más. ¿Y por qué lo tenía claro? Pues porque los siguientes puntos, ¿vale? Del 6 al 13, tiene muy claro de qué está hablando cuando habla de derecho a autodeterminación. Bien, ¿qué hacen todos esos puntos? En esos puntos, por ejemplo, va a hablar de la necesidad de a Francia, por ejemplo, devolverle la Alsacia-Lorena que habían perdido en la guerra franco-prusiana de 1870, porque Wilson considera que alsacianos y loreneses son esencialmente franceses, ya, pero es que en la Alsacia-Lorena puede haber una buena cantidad de alemanes. Y esto va a ocurrir en otros de los lugares que va a ir exigiendo. Bien, la restitución de las fronteras correctas de Bélgica, la necesidad de a los italianos entregarle una serie de territorios en la costa adriática donde también hay una minoría italiana, la necesidad de restituir las correctas fronteras a rumanos y serbios, imaginémonos lo que eso puede suponer, la necesidad de reconocer las nacionalidades que hay dentro del imperio austrohúngaro, por ejemplo, con el surgimiento de nuevos países como Checoslovaquia o la constitución junto a Serbia de Yugoslavia, pero también la separación de Austria o de Hungría, la necesidad de ajustar correctamente las fronteras alemanas, en muchos casos cediendo territorios a todos sus vecinos, comenzando por Polonia, porque Polonia tiene que volver a existir como Estado. Claro, imagínense lo que estamos hablando. Está haciendo una especie de juego sobre el mapa de Europa que inevitablemente nos suena porque será lo que a la larga provoque la Segunda Guerra Mundial. O sea, vamos a inventarnos Checoslovaquia y hay una parte de los Sudetes que va para Checoslovaquia. Ya, pero es que la mayor parte de la población es alemana, no importa. Eso va a ser checo porque me han dicho a mí que los checos tienen una reivindicación histórica sobre ese territorio. Vamos a inventarnos Polonia y entonces a Polonia vamos a hacer un corredor de tierra que cruza Prusia, que era un territorio donde vivían los alemanes desde hacía 6, 7 siglos. Ya va a ser polaco, ¿vale? Pero sin embargo Wilson, en esto hay que reconocerle que es muy gringo, es muy estadounidense, cree que lo tiene clarísimo. Bien, entonces le han dado 4 ideas, las pone en marcha y ya está. Y en todos estos respetos hacia las nacionalidades hay un punto muy interesante que es en el caso de Rusia. Una Rusia donde ya se había llevado a cabo la revolución bolchevique a finales de 1917, pero a la que Wilson extiende la mano de decir, puedo entender el cambio político que ha habido, la necesidad de mantener las fronteras históricas de Rusia, seguid adelante con nosotros. Recordemos que el discurso de los 14 puntos es en enero de 1918, aunque ya los bolcheviques con Lenin han tomado el poder, Rusia sigue combatiendo en la Primera Guerra Mundial y Wilson no quiere que se retire, piensa que si Rusia se retira, si firma la paz, puede haber un desequilibrio por todas las tropas que los alemanes van a desplazar desde Rusia hacia el frente occidental, de modo que hay que hacer ese guiño. Bueno, ¿y cómo va a resolver todo este enredo que ha planteado del punto 6 al 13, moviendo fronteras, reconociendo nuevos países, dándole derecho de autodeterminación a los pueblos? Pues lo va a hacer en el punto 14, creando un organismo internacional de arbitraje donde las diferentes potencias tengan sitio y sean capaces, mediante el diálogo, de resolver los problemas. Es la Sociedad de Naciones, digamos el antecedente de las actuales Naciones Unidas, de la actual Organización de Naciones Unidas. Bueno, esa es la idea que él lanza al pueblo estadounidense, porque los 14 puntos se lo presenta al pueblo estadounidense y les dice, señores, sus hijos van a morir en los campos de batalla de Europa, pero van a morir porque vamos a conseguir que sea la última guerra, porque a continuación, aplicando estos 14 puntos, vamos a lograr que en el futuro, en Europa eliminamos todos los problemas, con todas estas libertades de comercio, navegación y demás, ingleses y franceses, bajan su intensidad imperialista, con la resolución de los conflictos fronterizos eliminamos los otros problemas internos. Como veis, la autodeterminación va sobre todo dirigida a los pueblos europeos y en cualquier caso al final creamos un organismo internacional árbitro de cualquier conflicto que pueda haber en el futuro. Y con esas ideas avanzamos en 1917, un 1917 donde hay
una ultimísima ofensiva de primavera lanzada por Hindenburg y Ludendorff, en donde lograron avanzar realmente, romper el corsé de las trincheras que tenían desde 1914. Y es la segunda vez que los ejércitos alemanes más cerca estuvieron de llegar a París, en esa primavera de 1917, pero que va a coincidir con el momento en el que el ejército de Estados Unidos ya está plenamente asentado en Europa. En un primer momento, el generalísimo de los estadounidenses, Percy, no quiere hacer intervenir a sus hombres, quiere mantenerlos siempre en retaguardia, más en labores de intendencia, de apoyo y demás, pero ante la gran ofensiva alemana tiene que terminar por intervenir, y ahí es donde descubren el potencial auténtico de ese ejército estadounidense, hasta el punto que ya en el verano de 1918, tras la ofensiva de primavera, comienza la ofensiva de los 100 días, sobre todo abanderada por los generales franceses, empezando por Foch, que van a conseguir hacer retroceder a los alemanes, y es entonces cuando los generales alemanes entienden que probablemente no tengan capacidad, no tanto de que vayan a perder la guerra, como de que no puedan ganarla, de que a lo mejor volvemos a una situación de trincheras que puede degenerar en una situación cada vez más crítica al interior de Alemania. Eso hacia dónde nos puede llevar. Entonces, esto ya lo hemos explicado en un programa previo, es ahí cuando se plantea la posibilidad de solicitar un armisticio. Claro, en la solicitud del armisticio, los alemanes consideraban que tenían una baza a favor, que eran los 14 puntos de Wilson. Más allá de que esos 14 puntos pues, venían a desmontar el imperio alemán, la ventaja es que a su vez también le daba esas bofetaditas importantes a británicos y franceses, de modo que, como punto de partida, no era un elemento de mala negociación. Los alemanes hacen esa solicitud del armisticio, que se va a firmar en aquella tempranera mañana del 11 de noviembre de 1918, en el famoso vagón en el bosque de Compiègne, aquel vagón que varios años después Hitler utilizaría en 1940 para recibir la rendición de Francia, y después Hitler destruyó el vagón, no vaya a ser que las tornas cambien y haya que volver a utilizar el famoso vagón de Compiègne. Bien, se firma el armisticio. Con eso se detiene el conflicto y a continuación se plantea la posibilidad de crear una conferencia internacional donde todos los países que se han enfrentado se sienten a discutir cómo resolver ese conflicto, partiendo, insisto, de los famosos 14 puntos de Wilson. Bien, eso va a ser la Conferencia Internacional de París, que se pone en marcha en enero de 1919. Han pasado un par de meses, se han tomado algunas decisiones militares, se le ha exigido una retirada prácticamente absoluta de los ejércitos alemanes hacia su territorio, abandonando los territorios ocupados en Francia o en Bélgica, cierta entrega de armas. A la larga, eso ha supuesto que en caso de tener que retomar las operaciones, el ejército alemán estuviera más debilitado, y de esa manera, digamos que hay un arma de negociación importante, y es que con esas maniobras de finales del 18, insisto, los alemanes se han debilitado, de modo que si ya estaban en desventaja tras la ofensiva de los 100 días, ahora tienen mayor desventaja, y con esa presión es como se lleva a cabo esa negociación. Es curioso porque en la conferencia de París estuvieron presentes 32 países, digamos, aliados, bien, y luego los países que habían sido los enemigos de partida, los tres imperios, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, pero recordemos que Bulgaria, hay un momento ahí en 1915 que también entró en la guerra, aprovechando la derrota de Rumanía y la posibilidad de arrebatar territorios a Serbia. Pero esa conferencia internacional, donde todos los que habían participado en la guerra parece que se iban a sentar y dialogar entre ellos, no funcionó de esa manera. Va a haber una especie de comité directivo en el que solo hay 4 miembros, que son los que realmente van a tomar las decisiones. Y esos 4 miembros son el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, con sus 14 puntos bajo el brazo. Va a pasarse prácticamente medio año viviendo en París. Va a haber una especie de Casa Blanca alternativa en París. El primer ministro de la Gran Bretaña, de ese momento, Lloyd George, que era el que había aguantado toda esa Primera Guerra Mundial.
el presidente de Francia, que no llevaba mucho tiempo en el mando, Georges Clemenceau, pero que era un hombre que personalmente había sufrido la guerra, mucha gente cercana a él ha muerto en esa guerra, tiene conciencia de que hay una reivindicación por parte de los franceses de que hace falta una paz que sea realmente contundente con los alemanes. Y el cuarto interviniente es Vittorio Emanuele Orlando, el primer ministro de Italia. En el caso de Orlando cuenta con una dificultad, no habla inglés. Y los otros tres lo hablaban, y Clemenceau, el francés, lo hablaba realmente bien. Había pasado largas temporadas en los países angloparlantes. De modo que Orlando queda fuera de juego con relativa rapidez. A lo que se añade que uno pregunta, ¿a Italia qué está pintando en esta guerra? Claro, Italia lo que reclama es que ellos han tenido 500.000 de bajas en ese enfrentamiento que explicamos en un programa de previo, en la zona de los Alpes, peleando contra los austriacos, evitando que los austriacos, por su guerra con los italianos, pudieran ser un refuerzo para los alemanes, e incluso que en un momento hasta los alemanes tuvieran que echar una mano a los austriacos. Digamos que ha hecho una labor de divertimento, por decirlo de forma brusca, los italianos, y con ello lo que han logrado es esa capacidad de franceses y británicos para imponerse a los alemanes. A partir de ahí, pues las reivindicaciones de Orlando se podían o no escuchar, y terminarán por no escucharse. De nuevo, aquí la pregunta que no se hace es ¿y por qué le invitaron? O sea, le crearon unas falsas expectativas. No le dejaron realmente hablar porque comunicaba mal con los otros tres y al final de lo que le habían prometido le van a dar bastante menos de lo que él deseaba. Quizás no habría sido prudente invitarle. Es de estas cosas que uno cuando estudia la conferencia de París empieza a ver ideas. Claro, nos sentamos todos, pero luego los todos elegimos 4, pero los 4 hay uno que lo vamos a excluir. Vamos por mal camino. Bien, la cosa es que en cualquier caso Wilson llega con sus 14 puntos, los coloca sobre la mesa y claro, franceses y británicos, y de nuevo insisto, la idea es que a los italianos muy pronto se les margina, franceses y británicos la primera parte de libertad de navegación de los mares, eliminación de barreras aduaneras y tal, no lo terminan de ver nada claro, pero nada claro. Y por supuesto lo del derecho a autodeterminación, bueno, pues a ellos no les afecta mucho, incluso Francia va a ganar, va a recuperar ciertos territorios en Europa. Y en cuanto al imperio más allá de Europa, pues a Wilson tampoco es que le importe particularmente. Como he dicho antes, para él existían las razas, y los morenitos y los muy negros pues tampoco tienen que pintar mucho, o los amarillitos, los amarillos. Veamos que eso va a ser un problema con uno de los aliados de franceses, británicos, estadounidenses, que fue Japón. ¿Vale? Japón abogará por eliminar la desigualdad racial y no lo va a conseguir. Bien, pues Wilson al final no le pone mucho coco. Y claro, no va a ser en el Tratado de Versalles, porque, y tenemos que hacer más programas en el futuro para contar cómo se firmaban los tratados con los otros derrotados, con Austria, con Hungría, con Turquía, con Bulgaria. Bien, por ejemplo, en Próximo Oriente, pues británicos y franceses van a crear los mandatos comiéndose buena parte del Imperio Otomano, y Wilson tampoco le va a preocupar mucho. Si Siria, Líbano, Irak, Jordania, Palestina, el futuro Israel, eso es lo que dan británicos y franceses. Bueno, está lleno de gentes de piel achocolatada, así que tampoco me preocupa mucho lo que hagáis por ahí. Bien, entonces, por un lado, lo de la libertad de comercio y tal no terminan de verlo muy claro, los franceses y los ingleses, y por otro, lo de la autodeterminación para pueblos que no sean blanquitos, tampoco lo ven. Bien, así que Wilson, pues, dice, bueno, si por lo menos me acepta la Sociedad de Naciones, vamos bien, vamos consiguiendo algo. Y luego, en todos aquellos puntos le vamos a ajustar las fronteras. Inglaterra no le pone mucho coco a lo de las fronteras, pues sí, las ajustamos. Italia sí. Italia reclama un buen pedazo de la costa oriental del Adriático y le van a dar un pedazo muy pequeño, más allá del Tirol del Sur. De lo que pide en la costa del Adriático le van a dar mucho menos de lo que él va a reclamar. Y ya otras reclamaciones que, insisto, tendremos ocasión de ver cuando hablemos del Tratado de Sèvres con el Imperio Otomano, porque Italia incluso reclama el suroccidente de la península anatólica, de eso nada de nada. Bien. Francia, parece que lo de Alsacia y Lorena está bien, pero hay un punto fundamental y es que ellos quieren que Alemania les indemnice de todas las pérdidas provocadas por la guerra. Y ese es un punto en el que Wilson
pues no se había parado a pensar. Sí, claro, hay una gran cantidad de muertos. Francia, sobre todo, es quien más ha sufrido porque la mayor parte del conflicto ha sido en su territorio junto con Bélgica y quiere que Alemania pague y quiere que pague mucho. Y es curioso porque en ese tema de las indemnizaciones, de repente, ingleses, italianos y franceses se pusieron de acuerdo. Y Wilson se quedó pensando, ostras, esto sí que no había contemplado. Pero además, piden unas indemnizaciones absolutamente salvajes, junto a la propia desmilitarización de Alemania. Los británicos quieren que la flota alemana prácticamente desaparezca, son británicos, normal, quieren el control de los mares, y los franceses lo que quieren es que lo que desaparezca es el ejército de tierra, normal. Como ellos dijeron, es que cuando se acabe la conferencia de París, los únicos que vamos a seguir teniendo frontera de tierra con los alemanes somos nosotros. Así que normal que yo quiera que al otro lado de mi frontera no haya muchos militares. Claro, la desmilitarización sí estaba contemplado en los 14 puntos de Wilson, pero lo de las indemnizaciones, eso no. Y la exigencia era absolutamente desmedida, pero absolutamente desmedida. Y con todo, Wilson cedió. De modo que quien de partida, según los alemanes, a los que no se les está permitiendo sentarse a la mesa de negociación, ellos consideran que era su garante, que era Wilson. Bueno, pues con los 14 puntos vamos a perder Alsacia, Lorena, algo allá por el lado de Polonia. Bueno, hay que hacer algunos ajustes. Por supuesto, vamos a perder el imperio colonial, pero sí lo hemos perdido, porque en el Pacífico los japoneses se quedaron con nuestras islas, en África prácticamente hemos perdido todo lo que teníamos, de modo que eso lo tenemos ya asumido. Pero la cuestión de las indemnizaciones, ostras, eso sí que va a ser duro. Pero vamos más lejos. Y es que cuando por fin se establece el documento, lo que será el Tratado de Versalles, que se le va a imponer a los alemanes, habrá una cláusula última que eso sí que va a ser duro. El único culpable, el único, a quien hay que acusarle de todo lo que ha sucedido en la Primera Guerra Mundial, será Alemania y sus aliados. Y es curioso porque queda la coletilla de y sus aliados. Pero lo único que aparece claramente es Alemania. Alemania es el culpable de la Primera Guerra Mundial. Claro, de nuevo, yo apelo a que ustedes vayan a ver el pedazo de historias que hicimos al comienzo de este ciclo sobre la Primera Guerra Mundial, de lo que provocó esa Primera Guerra Mundial. Y recordemos que culpables eran muchos. O sea, no solamente son los generales alemanes, a los que también hemos dedicado un pedazo de historia, que se van a involucrar en cuerpo y alma en ir al conflicto. Es que todos los demás también tuvieron sus querencias por ir a la guerra. Pues no, Alemania es culpable. Entonces, Alemania es culpable. Como es culpable, tiene que pagar unas indemnizaciones brutales y después, además, hay modificaciones en las fronteras. Bueno, pues con todo eso, ya bien establecido el texto de esos 4 que han decidido elaborarlo todo, acuden a la conferencia donde están reunidos los otros 32, los 28 aliados, donde hay incluso países hispanoamericanos, está Japón, bien, está Australia, y los 4 perdedores, bien, se sientan con ellos y dicen, señores, este es el tratado. Así que Alemania lo único que tiene que hacer es firmarlo, aceptarlo o volvemos a campo de batalla donde usted está todavía más debilitado que antes, tiene que asumirlo. Claro, es muy llamativo porque en Alemania ha habido una serie de cambios políticos importantes. Recordemos que el Kaiser, hay un momento que abdica, pero ese Kaiser que abdica era un hombre que ya no tenía poder. Estamos hablando de principios de noviembre de 1918, porque lo había delegado completamente en la dictadura militar encarnada por Ludendorff y Hindenburg. Ludendorff se había retirado, antes había dimitido de su puesto antes del final de la guerra, Hindenburg se había quedado en manos con él. Cuando se habla del armisticio es cuando estalla esa revolución espartaquista que trató de tomar el poder y crear una república soviética en Alemania, fracasa, son los socialdemócratas los que terminan por asumir ese poder, crear la República de Weimar, aprovechando la abdicación del Kaiser. Y claro, para los militares, para Ludendorff, para Hindenburg, que sean los socialdemócratas en su república los que se tengan que comer el marrón del Tratado de Paz les parece muy interesante, porque ahora lo que ellos dicen es, bueno, hay que terminar esto, hay que ponerle un punto final, no somos capaces de resolver la guerra de otra manera, pero oye, si podemos acusar a estos republicanos y socialdemócratas de haber firmado una mala paz, pues todo ventajoso para nosotros. Salimos en caballo blanco. Y en efecto,
Son los socialdemócratas de la República de Weimar los que tienen que sentarse a firmar ese tratado. Encontraron un par de ministros que accedieron a poner su firma en algo que les parecía a todos absolutamente innoble. En esencia, por esas dos cláusulas de 1, Alemania es culpable, 2, va a pagar unas indemnizaciones brutales. Para que nos hagamos una idea, más allá de que las indemnizaciones dejaron de pagarse durante el gobierno de Hitler, al acabar la Segunda Guerra Mundial continuaron pagando, las indemnizaciones de Alemania a los otros países europeos por la Primera Guerra Mundial terminaron de pagarse en 1989. Y cuando terminan de pagar, descubren que se han generado unos intereses por la tardanza en el pago, que también pagaron y terminaron de pagar los intereses de esas indemnizaciones en 2010. O sea, prácticamente un siglo después de acabar la Primera Guerra Mundial, los alemanes dejaron de pagar las famosas indemnizaciones del Tratado de Versalles, para que veamos la brutalidad de lo que se les exigió. Pues bien, los alemanes consideraron que aquello fue un diktat. O sea, aquí no hay negociación. Esto no ha sido una conferencia internacional donde nos hemos sentado a pactar cómo resolvemos la guerra. Aquí ha habido 3 señores más uno, el italiano que pintaba poco, que han redactado, básicamente Lloyd George y Clemenceau. Wilson ha terminado por ceder prácticamente en todo. Lo único que ha sacado positivo Wilson es la Sociedad de Naciones. Le han aceptado ese organismo internacional de arbitraje y punto. Todo lo demás, Alemania se lo tiene que comer. Y ya está. ¿Se sentaron ahí las bases de lo que iba a suceder en la Segunda Guerra Mundial? Sí, indudablemente. Y no solo en la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos estamos centrando en el Tratado de Versalles que los aliados firman con Alemania. En un futuro programa vamos a ver los tratados que se firmaron con los otros perdedores, con Austria, con Hungría, con Bulgaria y con Turquía, que también han sido fuentes de conflictos, porque si el Tratado de Versalles va a ser la causa en gran medida de la Segunda Guerra Mundial, los otros tratados, los de Trianon y los de Neuilly, los de Saint-Germain y los de Chevres, pues en gran medida van a ser la causa de las guerras de Yugoslavia a finales del siglo XX, o del conflicto de Palestina e Israel hasta la actualidad, o del problema kurdo que estamos viendo hoy en Siria, bien, o del problema armenio, del que de vez en cuando saltan las noticias. Pues todo eso es el resultado de esas malas paces firmadas después de la Conferencia de París. Pero hoy nos quedamos, insisto, con el Tratado de Versalles, que los otros también tienen su miga. Bueno, ese diktat lo que va a hacer es, por un lado, arruina económicamente a Alemania. Y esa ruina económica va a generar un malestar social en el seno de la sociedad alemana que va a permitir a la larga el surgimiento del régimen nazi de Hitler. Pero vamos más lejos. La insatisfacción provocada en Europa con el famoso derecho de autodeterminación, donde a la larga las fronteras se van a mover aquí y allá. El caso de Hungría es notabilísimo. O sea, el Imperio Austrohúngaro estaba constituido por 2 realidades políticas. Austria, que aparte de la Austria que conocemos hoy, dominaba una serie de territorios desde el sur de Polonia hasta la frontera con Bosnia, y Hungría. Una Hungría que con su propio tratado de paz perdió el 80% de su territorio. Ahí es nada, ¿eh? Alemania perdió el 25%, Hungría el 80%. Claro, eso va a generar un malestar. Porque claro, no es que pierdas territorio, es que pierdes los recursos asociados a ese territorio. Ha habido un montón de estudios económicos sobre esos recursos que van a perder las potencias derrotadas en la Primera Guerra Mundial, y claro, eso les desarticula por completo sus sociedades. Pero es que ni siquiera los que van a vencer se van a sentir satisfechos. Es esa Italia a la que le han prometido mucho y le entregan muy poco. ¿Bien? Ya digo, Hungría pierde el 80% de su territorio. A Rumanía también se le prometen una serie de cosas importantes y no termina de rematar la jugada. Bulgaria ha perdido y pierde territorios, por ejemplo, la salida al Egeo. Bien, lo que va a suceder es muy curioso. A lo largo de los años 20, y es que no es exclusivo del caso alemán, a lo largo de los años 20 se van a ir imponiendo dictaduras de corte fascista por toda Europa. No solo es el caso de la Italia de Mussolini. Es que cuando lleguemos al momento en que Hitler toma el poder, hay dictaduras en Italia y en Rumanía y en Bulgaria y en Hungría. Y cuando Hitler llega al poder,
y la instale en Alemania, rápidamente incorporará a Austria, porque dentro de la sociedad austríaca también hay una querencia hacia ese régimen fascista. Incluso en los años 20 tenemos dictadura fascista en España, que es la de Primo de Rivera, con todos los matices que podemos hacer. No se me lancen ustedes a ponerme en los comentarios si Primo de Rivera lo era o no lo era. Bien, son dictaduras. Por tanto, el modelo por el que abogaba Woodrow Wilson en sus 14 puntos se le fue al carajo. Se le fue al carajo. Bien, es cierto que cuando Wilson termina su segundo mandato, en 1920, es muy triste el fin del mandato de Wilson, porque lo que él va a hacer es recorrer Estados Unidos tratando de convencer a los estadounidenses de la bondad del Tratado de Versalles y, sobre todo, de la Sociedad de Naciones. Un tour para un hombre aquejado de ciertas enfermedades que prácticamente... El tour es 1919. Un tour que prácticamente le anula, y en los últimos meses de su mandato es alguien que está completamente fuera de juego. Venía a ser una especie de Biden antes de Biden, alguien que ya no tiene capacidad de gestionar. Es curioso porque, estando muy enfermo, se llegó a plantear en algún momento si sí o si no se presentaba un tercer mandato. En esa época todavía no estaban limitados a 2 los mandatos de Estados Unidos. No lo va a hacer. Y al final el Senado de Estados Unidos se negará a que Estados Unidos ingrese en la Sociedad de Naciones. De modo que ni siquiera ese organismo de arbitraje va a ser útil, porque su principal defensor, que era Estados Unidos, no va a estar ahí. Ya está. Fin de la posibilidad de que la Sociedad de Naciones sirva para algo. Ya digo, los 14 puntos no van a terminar de funcionar. Pero vamos más lejos en el caso concreto de Alemania, porque hay un gran debate de hasta qué punto uno de los elementos fundamentales que terminan por provocar en la Segunda Guerra Mundial son las famosas indemnizaciones. En un primer momento hemos de entender que para financiar la guerra los contendientes habían emitido bonos de guerra. Estados Unidos en gran medida había comprado sobre todo bonos de guerra británicos y franceses. Como los británicos y franceses ganaron la guerra, pues gracias a las indemnizaciones del Tratado de Versalles que le da Alemania, puede devolver a los compradores estadounidenses lo que habían invertido en esos bonos de guerra. Claro, los que han perdido, pues ya tienen una deuda importante de bonos de guerra. Claro, esa deuda de los bonos de guerra más el inicio del pago de las indemnizaciones es lo que va a provocar la crisis económica brutal que, por ejemplo, vive Alemania, pero también Austria o Hungría en los primeros años 20, con aquella hiperinflación que tenían los alemanes. Pero claro, todo eso va a ser combatido, y hicimos también un programa respecto a ese problema económico cuando hicimos nuestra serie dedicada a Hitler, el Hitler después de la Primera Guerra Mundial, el Putsch de Múnich y demás, cuando los estadounidenses deciden invertir en Alemania para que de esa manera los alemanes, con el dinero que están recibiendo de Estados Unidos, puedan pagar los bonos de guerra y las indemnizaciones, y a partir de ahí la economía alemana para 1924, 25, 26 empieza a estar saneada. Pero aquí hay un problema, y es que el motor que está permitiendo que toda esa economía funcione es Estados Unidos. Como la economía estadounidense quiebre, todo esto se va al carajo. Y es lo que ocurre en la famosa crisis de 1929, que va a provocar el estancamiento de la economía estadounidense y el hundimiento de la economía alemana y el surgimiento del movimiento nazi. Lo hemos hablado aquí nosotros ya, Jano, cuando hemos mencionado en otras ocasiones a Keynes. Otro ejemplo, cómo estamos hoy, ¿eh? También incluso hasta Keynes tenía razón en este caso. Sí, estamos dando la palabra a personajes que habitualmente no tenemos en la mesa de Big One. No. Zapatero, Keynes. Pero bueno, oye, las cosas como son. Y es verdad que en este caso Keynes pues acertó, tenía razón. En efecto, tal como señalas, Keynes ya había hecho su análisis económico de lo que iba a implicar el gasto corriente en Alemania de tener que pagar las indemnizaciones en su famoso libro Las consecuencias económicas de la paz, y Keynes decía, esto a la vuelta de 20 años provoca otro conflicto armado. Y en efecto, el Tratado de Versalles se firma en 1919 y la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939. Pero Keynes acierta en el hecho de que él hace una serie de cálculos y dice, bueno, esto va a generar esta debilidad constante en la economía alemana. Claro, a lo mejor lo que Keynes no tenía en cuenta fue ese paréntesis de inversión estadounidense y el hundimiento, que hace que
así como los cálculos de Keynes, digamos que el descontento por la situación económica era creciente, en la realidad lo que hay es un descontento, ¿vale? Una bajada del descontento por la mejor y después una subida brutal tras la crisis de 29. O sea, acertó, aunque no fuera exactamente como él había previsto. Pero, indudablemente, hemos de entender que el grado de endeudamiento de Alemania, que ya era importante porque no fue capaz de abordar el pago de los bonos de guerra, se agravó por las indemnizaciones. Y que la mejora económica de la segunda parte de los años 20 se fue al carajo porque las indemnizaciones seguían estando ahí. O sea, era la espada de Damocles que estaba siempre sobre la cabeza de los alemanes. En definitiva, que el Tratado de Versalles, en esencia, lo que generó fue una realidad en Europa en la cual el ánimo de revanchismo tan brutal por parte de Gran Bretaña y sobre todo de Francia, y la incapacidad de sacar a Alemania de la crisis que provocaba las indemnizaciones, iba a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. Hay un último punto que he tratado rápidamente antes: Japón. Japón se sentó en la conferencia de París. Japón reclamó la propiedad de todas esas islas alemanas que se la concedieron sin ningún problema, más los territorios que los propios alemanes tenían dentro de China. Pero sobre todo Japón, en aquel programa maximalista de Woodrow Wilson, quiso abogar por acabar con la desigualdad racial, porque en la futura Sociedad de Naciones, por ejemplo, los japoneses fueran tratados con el mismo respeto y la misma igualdad que los blanquitos europeos. Y no lo consiguieron. Y aquí sí que es una acción del propio Wilson. Recordemos, era un tipo racista. Entonces estos amarillos japoneses no terminaban de convencerle. Bueno, eso va a generar una sensación de rechazo por parte de los japoneses que, digamos, habían entrado desde la Revolución Meiji en un proceso de occidentalización. Y cuando por fin parece que se sientan a la mesa de los grandes y le van a permitir jugar las cartas como están jugando los grandes, como Gran Bretaña, como Estados Unidos, como Francia, dicen: no, vosotros tenéis los ojos achinados y la piel muy amarilla, no podéis jugar esa carta. Pues bueno, ahí tenemos otros de los elementos que vamos a ver que entra en juego en esa Segunda Guerra Mundial, de esos japoneses que van a ir a degüello, literalmente hablando, contra todos estos occidentales. En definitiva, el Tratado de Versalles, que insisto, no es la única paz que se firmó al final de la Primera Guerra Mundial como consecuencia de la Conferencia de París, las otras paces con Austria, Hungría, Bulgaria, el Imperio Otomano las trataremos en un futuro programa. El Tratado de Versalles, en esencia, fue un mal cierre de la Primera Guerra Mundial porque a la larga sentó las bases de lo que iba a provocar la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí lo que quería contar sobre este Tratado de Versalles. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, se decía mucho no volver a cometer el error que se cometió con el Tratado de Versalles. Se hace mucho hincapié en ese asunto. Es cierto, e incluso Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas no se articuló como la Sociedad de Naciones, se le dio mayor autoridad, cierta capacidad militar. Entonces, bueno, en algún momento tendremos que abordar la Segunda Guerra Mundial. ¿No hemos hecho nada de la Segunda Guerra Mundial? Sí, alguna cosita hemos hecho, pero en profundidad no, ¿eh? Hemos hecho la cuestión de Hitler, hemos hablado de Churchill. Sí, pero si así de lleno, no. Y claro, habrá que ver cómo se cerró la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, el convulso siglo XX. El convulso siglo XX. En el siglo XXI, es verdad, no tenemos guerras mundiales, lo cual se agradece, pero también está movidito, ¿eh? Sí. De otra manera, Sí, pero posiblemente la derrota de los grandes totalitarismos, comunismo, fascismo, es lo que impide que entremos en estas vorágines hiperbélicas que hubo en el siglo XX. De momento. De momento. Maestro. Pero es que esto, claro, tú ya no lo podrás hacer. Bueno, a lo mejor tienes el don de la inmortalidad y no lo sabemos. Espera, que Big One tiene que producir durante un montón de tiempo. Y entonces, claro, para que Big One siga produciendo durante un montón de tiempo, pues necesitamos que nos apoyen. Saben que tenemos nuestro club de socios, entonces yo les invito, como hago todas las semanas, a que se incorporen a ese club de socios, que es la mejor garantía para que podamos seguir trabajando en Big One. En fin, Jano, gracias una vez más por acompañarme en Pedazos de Historia. No, gracias a ti, un gusto, un placer, como siempre, estar a tu lado. Y a todos ustedes no me queda más que emplazarles a una futura edición de Pedazos de Historia.